Buenos días, mi gente maravillosa de Cali, amigos que están por todos lados, que viven en los lugares más maravillosos del mundo. Les mando un abrazo gigante, agradezco de corazón tanto apoyo, tanta carta, tanto comentario y sobre todas las cosas, tanta retroalimentación, porque es de ahí donde uno se inspira y es de ahí donde realmente se pueden hacer programas de verdad, verdad, de la vida real. Hoy traigo un tema muy real, un tema que es un poquito duro, pero que es importante revisar. Y bueno, qué mejor que hoy que acabamos de pasar de una luna llena en Escorpión, que dicen los que saben que pues fue una cosa absolutamente poderosa. Quiero hablar de este tema. Quiero hablar de la luz y de la sombra. No la que está afuera, sino de lo que está adentro, de lo que cohabita dentro de cada ser humano, porque ya solo la condición de humanidad hace que todos por dentro, absolutamente, tengamos esta dualidad, tengamos este yin yang con el cual tenemos que confrontarnos diariamente hasta el último día de nuestros días. Primero que todo, quiero empezar diciendo que así a veces me vaya a referir a emociones positivas y negativas, esto realmente no es así, no hay emociones buenas ni hay emociones malas, simplemente todas son un camino para ir aprendiendo, un camino para irnos haciendo, solo que es cierto que hay ciertas emociones que nos traen bienestar, nos hacen estar bien, nos llevan a niveles muy bellos en la vida, y hay otras que mientras tanto nos llevan a malestar, nos llevan a enfermarnos o nos llevan a estar mal por dentro. Entonces, cualquier cosa que yo llegue a decir en negativo, sepan siempre esto. Resulta que el otro día estaba escuchando una conversación donde oí el uso de una frase de estas populares recurrentes que la gente usa con mucha ligereza, ¿no? Estas frases de cajón que de vez en cuando uno saca y a veces hasta se le olvida lo que quieren decir. Esta famosa frase que dice, eres luz en la calle y eres sombra en la casa, ¿no? Y fue utilizada de una manera un poco responsable y de una manera donde a la otra persona se le estaba diciendo, eres despreciable, es decir, no eres digna de aprecio, de afecto, eres una persona para esconder y tienes un lado tuyo que es bastante monstruoso. Cuando uno dice estas frases, por ejemplo, yo que vengo de una cultura barranquillera muy expansiva, a veces muy emocional, yo he oído y yo misma he utilizado estas frases, sobre todo cuando uno lo hace con niños, uno puede estar trastocando su autoestima. Hay diferentes tipos de personalidades. Hay gente que las cosas le entran por un oído y le salen por el otro y ni se enteraron. Y hay otras personas un poco más sensibles que una frase dicha a destiempo o dicha con crueldad puede destruirle su autoestima. Y estos son los adultos del mañana, ¿no? Estos adultos que tienen que trabajarle día a día a problemas de inseguridad, a problemas de celos, a problemas de miedo al abandono, a tener miedos muy grandes. Hay personas que sufren depresiones, etcétera, etcétera, y precisamente aboco al poder de la palabra. Hay que tener mucho cuidado cuando se dicen las cosas, y esto parte también de la gestión que yo puedo aprender a tener de mi lado sombrío, a no sacar cosas, ¿no?, que salpican en las personas que más amamos. A lo cual vamos a empezar este especial de luz y de sombra, precisamente con mi cabeza sombreada, recordando que nuestra calidad de seres humanos, nuestra condición de seres humanos, hace que ya esto sea un trabajo inherente, quiere decir que está dentro de cada uno de nosotros. No hay personas que tengan más sombra y no hay personas que tengan más luz. Cada uno va haciendo un trabajo acerca de este tema y cada uno lo va aprendiendo a gestionar de la mejor manera posible. ¿Qué es importante? Pues aprenderlo a gestionar, porque precisamente hay personas que no se toman el trabajo, no se toman la molestia, no se toman la fatiga de meterse a ver qué no funciona bien y cómo irlo corrigiendo. Y al no hacerlo, evidentemente, esta sombra es la que
a veces los supera y se hace más grande que ellos y entonces descontrola la vida. Ese es el trabajo importante que hay que hacer en la sombra. ¿Qué sucede? Todos tenemos una parte que mostramos orgullosísimos y todos tenemos una parte que ocultamos y nos da un poquito de vergüenza, a veces nos da culpa, a veces sentimos que no somos dignos de afecto, a veces muchas cosas, pero todos sentimos que dentro hay algo negativo en nuestro interior que ojalá los demás no se enteraran que existiera. Esa es la parte de la sombra. Así que, ¿qué sucede? Que hay que conocer esa sombra, hay que verla, hay que ubicarla, individuarla, hay que tenerla clara. Ah, es eso. Acuérdense la frase tan maravillosa de Leonard Cohen donde dice que la luz entra por esa grietica que está allá abajo hasta la oscuridad. Cuando la luz empieza a entrar e iluminar esa oscuridad, ahí empieza el proceso de sanación. No se puede dar de otra manera. Entonces, sí que es importante que empecemos a conocer cuál es la sombra. Ah, que es que soy una persona terriblemente insegura. Perfecto, acéptalo. Que es que a veces sufro de mal genio, que es que me doy cuenta que soy tacaño, me cuesta dar, es que soy una persona posesiva, yo qué quieren que les diga, yo tengo pareja y lo primero que hago es empezar a corretearlo, lo que sea, pero hay que irlo ubicando para poderlo trabajar. ¿Por qué? Porque solo en el momento en que yo logro empezar a pulir, empezar a tomar conciencia, empezar a iluminar ese punto que me hace tan infeliz, porque es que no es por los demás, no es que yo quiera hacer felices a los demás y por eso es que no me voy a poner más bravo, es por mí mismo, porque es que yo cada vez que me pongo bravo, cada vez que se me sube la adrenalina, cada vez que pierdo el control, qué mal que quedo yo adentro. Y bueno, qué pruebas médicas más de las que ya hay quieren que les diga, no para decirles lo que un estrés prolongado le produce al cuerpo, enfermedad. Así que pilas con ese tema porque de verdad solo se logra una sana autoestima en el momento en que yo empiezo a aceptar esa sombra. Ok, esto vive dentro de mí, voy a ver cómo lo voy a trabajar. Quiero proponerles hoy una película lindísima que seguramente ya se la vieron, pero repásensela. Tiene dos partes. La primera es la que es maravillosa y la segunda también, que es Inside Out. ¿Se acuerdan la película, no, de Rey, esta chica adolescente y todo el tema que tiene dentro de su cerebro, donde les recuerdo que hay rabia, les recuerdo que hay asco, les recuerdo que hay alegría y está esa figurita azulita, popochita divina, que es la tristeza. Y resulta que la película está tan bien elaborada que uno entiende al verla cómo a ciertos procesos personales se llega a través de la tristeza. Cómo la tristeza tiene un papel fundamental, cómo no podemos ignorarla, cómo no podemos decir, no, es que eso no pasó, cómo hay que verla, hay que asumirla, hay que vivirla, hay que trascenderla. Lo importante de cada emoción sí es no quedarse atrapado, porque el momento en que yo me quedo atrapado en cualquiera de ellas, si yo quedo en estado de euforia todo el tiempo me termina dando un infarto. Así que también es importante que yo aprenda a pasar por ahí, observarla, trabajarla y seguir. Hoy en día, con todas estas corrientes que hablan de la hiperfelicidad y que hay que estar súper bien todo el tiempo, hay que estar lo máximo, ¿no? Demasiada luz en candelilla, demasiada luz es falsa, ya es luz de neón, es luz artificial, ya no es la luz que sale desde adentro, porque la luz que sale desde adentro también tiene otros toques, con otras poesías. Así que mucha luz nos aleja de nuestra esencia, nos hace vivir en un mundo irreal. Y evidentemente, cuando estamos todo el tiempo aparentando que estamos súper bien, que somos los más exitosos, somos los mejores, a nosotros nos va súper bien en la vida. No, yo con mi pareja me gané la lotería, no, mis hijos son los mejores, mis alumnos ni se diga, etcétera, etcétera, ¿no? En ese momento hay que reconocerse que uno tiene la máscara puesta, que uno está apoyado en la apariencia.
Y bueno, no hay apariencia más grande que la que nos está alimentando las redes sociales, ¿no? Las cuales nos ayudan a que mostremos solamente esa parte que queremos mostrar y la otra no. Yo también hago alusión a lo que siempre digo, para mí es importantísima la vida privada. Creo que cada ser humano tiene el derecho y el deber de preservar su vida privada, por lo cual también a veces en las redes sociales pues hay partes que no tienen que ser mostradas, esto es evidente. Lo que pasa es que en la vida real, en la vida diaria, sí, que tienen que ser a veces trabajadas con otras personas, a veces personas íntimas, personas cercanas, con los que tenemos unos vínculos muy fuertes. A veces hay que acudir a profesionales cuando ya la cosa se nos está poniendo muy grande. Para eso hay una serie de psicólogos de diferentes corrientes, hay una serie de psiquiatras espectaculares. No es cierto que todos mediquen, para los que no nos gusta el tema de la medicación, hoy en día hay de todo, para todos los gustos, y cuando uno necesita ayuda, cuando uno ve que una emoción lo está desbordando, lo está superando, le está manejando la vida, le está, por ejemplo, deteriorando su relación de pareja, pues hay que acudir a eso. Sombra. Sombra es ese conjunto de rasgos negativos, y lo pongo entre comillas, como por ejemplo la ira, la rabia, la revancha, la venganza, la envidia, los celos, la posesividad, que van junto a temas como por ejemplo las frustraciones, porque ¿quién no tiene frustraciones en su interior? Lo que pasa es que hay unas personas que las trabajan internamente de una manera y hay otras personas que las trabajan de otra manera. Yo siempre aboco a la historia de los dos monstruos, ¿cuál alimenta uno? ¿No? El cuento real es Cherokee, si no me equivoco, y habla de los lobos. ¿Cuál de esos dos animales alimento yo? Porque si yo cojo la frustración y me dedico a alimentarla, realmente voy a ser devorado por la amargura. Entonces también hay cosas que uno tiene que hacer por protección personal, por estar lo mejor posible. Esto se llama el autocuidado. Entonces, vámonos también al tema de las familias, sobre todo antes, ¿no? En nuestras generaciones pasadas. ¿Cuánto secreto no se guardó? Cuánto aborto, cuánta violación, cuánto maltrato, cuánto abandono, cuántas dobles, triples familias, cuántas cosas extrañas que nos traemos desde atrás y que de alguna manera u otra están grabadas en nuestro ADN y corren dentro de nosotros. Entonces, también hay que trabajarle a esto. No todo el mundo es hijo del amor, por ejemplo, y descubrir cosas que duelen, evidentemente duelen. Por eso es que muchas personas no se meten en el trabajo de mirar la sombra, porque cuando ven lo que tienen que ver, pues va a doler mucho, no les va a gustar. La vergüenza también hace parte de la sombra. Eh, Cualquiera de estas características que les decía, por ejemplo, la gente que es muy brava, que a veces tiene ataques explosivos, creo que lo peor que les podría pasar es ser expuestos, ¿no? Y que la gente viera esa rabia, ¿no? Que sería terrible que vieran esto que habita dentro de mí, cuando realmente un ataque de rabia le puede dar a cualquiera en ciertos momentos, ¿no? Uno después se pone a ver esto fuera de uno y uno dice, es que todo esto es humano, aquí no hay nada traído de Marte, todos tenemos todo esto dentro y todos tenemos que trabajar de esto dentro. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando quedamos atrapados en esto y se nos pasan los años y siempre volvemos a repetir lo mismo, nos da exactamente el mismo ataque de rabia, nos da, por ejemplo, la misma depresión, nos da, por ejemplo, el mismo ataque de celos con otra pareja, porque no hemos sido capaces de sanar eso que teníamos que sanar. Y la sanación no se da con la otra persona, la sanación se da dentro de uno. Así que el problema es cuando estas emociones negativas toman el control de nuestra vida, no las dominan. ¿Y qué es lo que sucede generalmente, si no siempre? Que la gente que sale salpicada es la gente que más amamos, la gente que más nos ama, los que están alrededor de nosotros, ¿no? Como hablábamos el otro día con unas amigas, los que nos aguantan, los que viven con nosotros, los que están cerquita, pues ellos son los que muchas veces terminan pagando el pato, ¿no? Nosotros terminamos vomitando, sacando esta parte tan dura, esta bestia suelta, esta bestia no dominada enfrente
a una persona que no debería recibir eso. Por eso empecé el programa diciendo lo de las frases de cajón, tener muchísimo cuidado con el poder de la palabra, tener muchísimo cuidado con lo que se dice, porque si la intención es masacrar a la otra persona y dejarla mal, perfecto, estás usando la frase correcta. Pero si tu intención, que estoy seguro, no es esa, sino esto fue simplemente una patinada, esto fue una torpeza, esto fue un acto de impulsividad, porque no tienes esta bestia domada, pierde el control y te dejas ir, ahí es donde comienzas a tener problemas con el prójimo, que sucede muchas veces, sobre todo con la gente que se enfada mucho. Los demás comienzan a cogerle miedo, entonces no te van a decir en la cara que eres una persona brava, simplemente no te lo van a decir, van a mantenerte en ciertas cosas alejada o no te van a comentar cosas simplemente para que no te pongas brava, porque cuando te pones brava eres tremenda. La luz es lo que decidimos mostrar, es casi una elección, ¿no? La luz está en la conciencia, la sombra habita mucha de ella en la inconsciencia, ¿no? Hasta que empezamos a traerla a la luz, pero lo que sí ya está en la luz es lo que sabemos que tenemos, ¿no? Entonces, yo sé que soy una persona súper simpática, yo sé que hablo rico, yo sé que soy empática, yo sé que puedo ser generosa cuando pasa esto, y yo soy inteligente, yo no sé qué, y toda esta lista es lo que yo decido que voy a hacerle ver a los demás. El éxito, la valentía, ¿no? Lo divertido que puedo llegar a ser, lo chistoso, en el caso de algunos galanes, ¿no? Los mujeriegos que son, en el caso de algunas doncellas, no, los bellas que son, que se levantan a media humanidad que está detrás de ellas, ¿no? Lo que sea. Pero toda esta es la parte que yo publico en mis redes sociales, las cuales muchas veces se están encargando de potenciar este narcisismo, y un cuento que ni siquiera yo mismo me creo. No, lo divertido del tema realmente es que a veces de toda esta máscara y de todo, ¿no? Inconscientemente la persona sabe que los demás no se están convenciendo, porque ya sabe que le falta otro pedazo. Bueno, vámonos a uno de mis psicólogos favoritos. Voy a intercambiar aquí la luz con la sombra, porque como pueden ver, el orden de los factores no cambia el resultado. Voy a empezar con la luz. Quiero leerles una frase. Esto sería leer miles de frases de él, porque él realmente es la persona que más ha trabajado en este tema. Les recomiendo que acudan a sus obras, que es Jung, el psicólogo. Para Jung el tema de la luz y de la sombra es impecable. Esta es una de las frases que más dice una clara verdad. No es posible despertar la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. La muestro en Facebook, que se ve derecha, tristemente en Instagram la pone para que la lea solo Leonardo da Vinci, pero todo este trabajo de Jung es muy interesante, porque evidentemente cuando todos enfrentamos la sombra siempre preguntamos, ¿qué tengo que hacer? No, yo sé que eso está ahí, yo sé que eso me está controlando mi vida, yo sé que eso me está perjudicando mi relación con mi hijo, con mi hija, con mi hermano, con mi primo, con mi marido, con mi esposa, con lo que sea, ¿no? Pero no sé qué hacer. Entonces, el primer paso, como estaba diciendo hace un rato, pero ahora ya lo digo con la base conceptual de Jung, es evidentemente aceptar. Tengo que empezar aceptando. Cuando me empiezo a dar cuenta que esa negatividad, esa emoción negativa, me está controlando mi vida. Hay una reacción que es la más común, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, la persona que se pone brava, entonces alguien cercano le dice, te estás poniendo bravo, y la persona grita y dice, no, yo no me estoy poniendo bravo, el que está poniendo bravo eres tú, ¿no? Esa frase tan común, ¿no? Tan de todos los días, hace ver una cosa muy cierta, que es cuando yo no tengo el problema aceptado,
siempre termino culpabilizando a los demás. Quiere decir que siempre proyecto mi sombra en los demás. Cuando yo cojo mi dedo índice y le digo a otra persona, tú eres un mal geniado, recordemos siempre que detrás de ese dedo índice están los otros 3 dedos que me están apuntando a mí. O sea, si yo te veo a ti mal geniado, tengo que ver qué parte de mí no está resuelta en el tema de la ira, del manejo de la rabia. Así que mientras yo no acepte, sí, soy una persona mal geniada, sí, soy una persona depresiva, sí, tengo unas ganas locas de venganza, sí, soy una persona llena de frustraciones, cualquiera sea el panorama, porque sombras muchísimas, pero cada uno tiene su propio caballito de batalla por trabajar, por batallar, hasta que yo no individuo y acepte y reconozca, porque ojo al dato, no es que yo no lo conozco, yo sé que ahí está, desde que soy chiquito, por esas raíces, por esos orígenes, donde eso empezó, desde que yo soy chiquito yo sé que eso está habitando dentro de mí y me he encargado toda mi vida de irlo escondiendo lo más que pueda, hasta irlo archivando en el último de los cajones del inconsciente. Y hasta que yo no abra ese cajón y no lo saque y vuelva consciente ese inconsciente, como dice Jung, yo voy a seguir viviendo mi vida como si todo lo que me sucediera fuera destino. No, no soy dueña de mi vida. Resulta que es el destino maldito y malévolo que ha hecho que mi vida fuera así. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacerse responsable de esa parte de sombra que a uno le corresponde. Si la otra persona tiene lo mismo, perfecto. Es un trabajo de la otra persona. Yo tengo que encargarme, tengo que responsabilizarme de lo que a mí me corresponde. Interesante, sobre todo en el tema de parejas, que nos carteamos tanto y hablamos tanto, y bueno, a mí con mi reenamorarte me fascina el tema, es lo que te fastidia del otro, porque es que uno a veces se sienta con unas personas y uno dice, Dios mío, qué mujer tan hueca, por ejemplo, ¿no? O qué persona tan rígida. Cuando uno se sienta frente a otra persona y cierta característica hace que uno todo el tiempo esté juzgando adentro, en vez de estar aceptando, uno está juzgando, uno está diciendo, uy, qué cosa tan desesperante que sea así, ahí es donde uno tiene que despertarse y tiene que darse cuenta qué parte de espejo me está haciendo esta otra persona, qué me está mostrando de mí que todavía no está completamente resuelto y me está haciendo de espejo. Una cosa divina, ¿no? Uno muchas veces este trabajo se lo facilita escogiéndose parejas muy diferentes. No, uno muchas veces en vez de facilitarse la vida y escoger parejas más afines, parejas con las que nos entendamos muy bien, uno a veces termina enamorándose de personas muy diferentes y evidentemente el aprendizaje es muy importante. El aprendizaje es, me río porque me acuerdo de todas estas parejas, el aprendizaje es duro y al fin y al cabo esas personas son grandes maestros. Gracias a estas personas a uno le ponen en bandejita de plata, aquí, le ponen el trabajo a hacer, le ponen la sombra. Dice, mire mi amorcita divina, usted en tal cosa es muy inmadura. Tenga. Y ahí verá uno qué hace. Si le devuelve la misma a él y le dice, lo inmaduro eres tú, o si uno de pronto se detiene un momentico y dice, va a ser que ta. Pero hacer ese trabajo implica meterse con la autoestima. Pero cuando uno termina ese trabajo, generalmente la autoestima le queda mucho más fortalecida. Uno queda mucho más claro, uno queda mucho más fuerte y entonces el tema se le va facilitando. Jung, interesantísimo lo que les decía. Cuando esa persona cercana me dice esa frase tan harta, no, es que tú, ¿qué eres? ¿Qué tacaño que eres? Y entonces no, yo no soy tacaño, el tacaño eres tú, porque te recuerdo que el otro día cuando fuiste al supermercado, bueno, resulta que, primera cosa, reprimimos. No, no es verdad, yo no soy así. Eso es lo primero que hace el ser humano que no está trabajando la emoción. Y segunda cosa, proyectamos. No,
No soy yo, eres tú. Entonces, cuando uno hace uso de esto, está dicho. Quiere decir que todavía tiene bastante trabajo por hacer con el tema de la sombra. Así que, bueno, para no seguir repitiendo, porque aquí el tema es que si uno no ejercita el tema, que si uno no le pone luz a la oscuridad, que me trae mi velita prendida, si uno no le pone luz a la oscuridad, pues esa oscuridad cada vez se hace más oscura y cada vez me va a dar más miedo entrar, porque de pronto el camino cada vez es más largo, ¿no? Entre más vaya creciendo, pues esa cosa se va haciendo cada vez más bosque de tinieblas. Así que es importante todos los días revisarse, mirarse, decirse la verdad, trabajarse y, bueno, con los demás, amarlos tal cual son, perdonar, querer, aceptar, disfrutarlos. Y como lo hablaba con una persona que quiero muchísimo, es increíble, pero uno entre más genera un vínculo sano con otra persona, cada vez la juzga menos, cada vez tiene menos expectativas, porque es capaz de aceptarla tal cual es. Lo que quiere decir que al final es increíble, hace parte de la matemática de los milagros, yo le veo hasta bonita su sombra, ¿no? Puedo hasta enamorarme de su sombra, porque lo comprendo. Mucho más, el tema da para infinito, pero me toca ir terminando, si no el video me queda muy largo en YouTube, los invito a que pasen por mi canal, les agradezco en el alma que estén ahí, veo gente maravillosa conectada en Facebook y conectada en Instagram y les deseo una semana llena de luz. Al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? Que donde uno vaya pasando, ir iluminando un poquito. Acuérdense que a veces cuando otra persona está muy oscura y uno ilumina, esa luz a veces fastidia. Eso también hace parte del camino. Entonces, pues ahí uno tiene que guiar, bajando un poquito la intensidad, pero ayudándola también a que su camino se ilumine. Creo que la idea es que todos podamos caminar con luz. La sombra se integra, la sombra se equilibra y solo cuando yo soy capaz de vincular esta luz con esta sombra es que yo puedo vivir una verdadera realidad. Y es en ese momento cuando yo puedo vivir en autenticidad, porque ya no me da miedo lo que soy, porque ya sé quién soy y me acepto. Así a veces me cojan ataques de lo que sea. Son míos. Soy Daniela Violi, les mando un abrazo inmenso y nos vemos el jueves.